La gracia de nuestro buen Dios sea con ustedes, mis amados hermanos. Si hay un mensaje de la Biblia por el cual me gustaría que me recordaran, es el de Nahum capítulo 1, el verso número 7. Este texto nos da una descripción de Dios. Nahum dice, porque Dios es bueno, porque es una fortaleza en el día de la angustia y porque Él conoce a todos aquellos que en Él confían. La época de Nahum era una época de crisis, era una época donde se avecinaba guerra para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sería invadido por los asirios. Y en medio de este mensaje de devastación, de juicio, de muerte, de hambre, el profeta hace un alto para darnos una descripción de Dios. Y el profeta dice en primer lugar que Dios es bueno. No queremos en esta hora entrar a hacer un análisis de la palabra hebrea, que es la palabra azar. El profeta está diciendo que Dios es azar. Esta palabra es una palabra que tiene algunos significados. Esta palabra significa bello, esta palabra significa deleitoso, esta palabra significa hermoso. Entonces, si nuestro texto dijese porque Dios es bueno, porque Dios es bello, porque Dios es hermoso, estaría correctamente traducido. Pero vamos a enfocarnos no en las palabras hebreas, sino en la descripción que nos hace Nahum de Dios. Nahum en primer lugar dice que Dios es bueno. Y la Biblia tiene que decirnos mucho con respecto a la bondad de Dios. Por ejemplo, la Biblia menciona que la creación es una clara manifestación de la bondad de Dios. En Génesis capítulo 1 usted encontrará que cada vez después de cada acto creativo, Dios dijo que lo que había hecho Él era bueno en gran manera. El sol, la luna, las estrellas, los animales, los ríos, los mares, las montañas, los árboles, todo lo que Dios creó es bueno, todo lo que Dios creó es hermoso. Entonces la creación nos testifica de la bondad de nuestro Dios. Pero también la Biblia menciona que Dios es bueno por sus dádivas. El apóstol Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. La familia, la vida, los amigos, los alimentos, usted habrá tenido y seguro que sí, la oportunidad de degustar las cosas deliciosas que Dios ha creado. Hay una fruta, por ejemplo, que tuve la oportunidad cuando viví en Brasil de saborearla, una fruta que se llama caqui. Es una fruta extraordinaria. Y aquí en nuestro país también, por ejemplo, ese mango de chupar, ¿verdad? Y la papaya, la sandía y todas las cosas que Dios nos da, pues son buenas. Pues la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero la Biblia también nos dice, y es allí donde se manifiesta con mayor claridad, con claridad meridiana, la bondad de Dios. Es en la cruz del Calvario, donde se manifiesta claramente la hermosura, la bondad de nuestro Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero Nahum no solamente nos dice que Dios es bueno, Nahum nos dice que Dios es una fortaleza en el día de la angustia. Quizás para nosotros esta palabra fortaleza y lo que implicaba para el pueblo judío y lo que esta palabra significa en su forma original, refugio. Dios es un refugio para aquellos que
en Él confían. Dios es un refugio en el día de la angustia. ¿Y quién de nosotros no ha pasado por días de angustia? Hemos pasado, pasamos y de seguro pasaremos días de angustia. ¿Qué hacer en estos días de angustia? Bueno, la Biblia dice que Dios es una fortaleza en el día de la angustia. Dios es una fortaleza para el débil. Dios es una fortaleza para el angustiado, para el desesperado. Dios es una fortaleza para el que no sabe qué decisión tomar. Así que si usted está pasando por día de angustias, Dios es su fortaleza. Pero la Biblia señala, y esto es lo que a mí más me impactan las dos verdades anteriores, pero me impacta la verdad final también. Dios conoce a todos aquellos que en Él confía. Esta palabra en su forma original significa o dice que Dios tiene una relación íntima con aquellos que en Él confían. Es que la Biblia menciona la gran diferencia que existe entre el que confía en Dios y aquel que no confía en Dios. La Biblia dice, maldito el que confía en el hombre, mas bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. La Biblia dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mi amado hermano, en medio de su situación adversa, no se olvide de estas tres grandes verdades. Dios es bueno. Dios es una fortaleza en el día de la angustia y Dios conoce a todos aquellos que en Él confían. Si usted confía en Dios, no importa que las autoridades eclesiásticas, políticas, civiles, no lo conozcan a usted. No importa que los grandes famosos no nos conozcan. Pero si nosotros confiamos en Dios, seremos conocidos por Él. Y Él tendrá una relación íntima con nosotros. Así que vale la pena refugiarnos en estas tres grandes verdades. Dios es bueno, es una fortaleza y Él conoce a todos aquellos que en Él confían. Muchas gracias por su tiempo. Una bendición compartir esta palabra con usted. Espero le haya bendecido. Muchísimas gracias. Un abrazo. Dios le bendiga.